Muy buenas tardes a todos. A nombre del Museo Galería Puerta Rosa les doy la bienvenida a uno más de nuestros conversatorios. El día de hoy nos está acompañando David Meraz desde su estudio. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Isaac. Aquí contento de estar platicando contigo y aquí encerradito trabajando. Pues bueno, ahora estas charlas nos permiten estar un poquito más cerca y bueno, pues vamos a platicar. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por recibirnos ahora sí ahí en tu espacio. Y cuéntame, pues, ¿cómo te está yendo con el encierro? ¿Estás teniendo tiempo para tus proyectos? Pues mira, la verdad es que mi ritmo de vida no ha cambiado demasiado. Soy una persona que está mucho en casa. Yo trabajo en mi casa. Tengo unos espacios para poder trabajar y otros para una habitación y una cocina. Entonces, a diferencia de que ahora cuando tengo que hacer una vuelta al súper o a caminar, voy regularmente a caminar al parque, Ujú. puedes hacerlo con todas las precauciones, ¿no? Con todo el equipo ahí, antiepidemias, Eso. los cubrebocas y todo eso. Pero fuera de eso, pues yo sigo trabajando prácticamente igual. En Sí, no has realidad, sentido a lo siempre, mejor tan agresivo el cambio, ¿no? pues no, te digo, a diferencia de quizá la preocupación que todos tenemos por la cuestión de la posibilidad de contagiarte o también todos los problemas económicos que están surgiendo. Claro. Fuera de eso, pues yo trato de seguir con mi ritmo de trabajo. No es como ir a una oficina, sales de la oficina, te olvidas del trabajo, llegas a tu casa y te pones a ver la tele. Aquí yo lo tengo a 5 pasos, ¿verdad? Entonces, del taller donde trabajo, me voy a cenar, pero sigo pensando y sigo viendo mi trabajo. Entonces, realmente convivo bastante con eso, salvo que trato de mantener una organización también en mis horarios. Eh, siempre estoy encerrado, la verdad. Va, va. Bueno, mira, David, ahorita nos adentramos un poco más en el tema. Nada más te quiero interrumpir un momentito para compartirle al público una breve sinopsis curricular tuya y arrancamos ahora sí de lleno en estos temas. ¿Cómo ves? Me parece muy bien. Va, pues mira, David Meraz es artista plástico y escritor. Tiene estudios en arquitectura por la Universidad Autónoma de Nuevo León y también laboró en el Departamento de Exposiciones del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Marco. Divide su producción de dibujo y pintura en 5 principales proyectos, que son Aves Luminosas, León de la Noche, El Memorial y la Aura, La Aparición de la Montaña y Los Colmillos del Futuro Vienen Largos. Las anteriores son series en constante crecimiento y transformación. Su trabajo señala un interés en la animalística, en la supervivencia y la muerte, al igual que en la desaparición del individuo, historia de la pintura y exploración de la identidad en el panorama del norte mexicano. Ha expuesto de manera individual en espacios como el Centro Cultural de Plaza Fátima, aquí en Garza García, también en la Galería Libertad, en Querétaro, de igual forma en el Museo del Centenario en Garza García y en la Galería Arte Actual Mexicano, igualmente en este municipio. De igual manera, participó recientemente en Proyecto Norte en la Galería Patricia Mendoza en San José del Cabo, Baja California Sur, en el 2019, en 4 generaciones en el Acervo, esto en Pinacoteca de Nuevo León, también en el Premio de Pintura y Grabado Ángel Zárraga en el 2019 y en la 18ª Bienal de Pintura Rufino Tamayo en el 2018, solo por mencionar algunas. Entre los premios que ha obtenido se encuentran el ingreso al Centro de Escritores de Nuevo León en la edición del 2018 con Conarte, el Premio Nuevo León de Literatura 2015 con la novela Rey Bengala, una historia de artistas aquí en Nuevo León.
el primer lugar de adquisición de la tercera Bienal de Pintura Gómez Palacio el 2014 en Durango. Y en 2014 y 2012, el primer premio de adquisición soporte papel con el premio Bernardo Elosúa Farías, aquí en Nuevo León. Además del tercer premio de adquisición en la primer Bienal Regional de Pintura y Grabado Ángel Zárraga en el 2010, solo por mencionar algo. Y pues bueno, aquí con nosotros en Puerta Rosa, pues cabe resaltar que eres parte de nuestro acervo y aquí lo estoy presumiendo un poquito en las paredes y en diferentes exposiciones de colectivas, pues también te has sumado con algunas de tus piezas. Sí, claro que sí. Y agradezco mucho que hayas colgado ahí un par de dibujos y la pintura que está actualmente formando parte de la exposición colectiva en Puerta Rosa. Y bueno, yo los aprecio mucho, te aprecio mucho a ti y a Alma Rosa, no se diga. Eh, y bueno, aquí estamos. Igualmente, muchas gracias, David. Igualmente. Pues, sabes, ahorita me eché un clavado a la bodega y dije, pues es momento de tenerlos aquí mientras tenemos este conversatorio. Entonces, mira, vamos arrancando con estas piezas que sí me gustaría que platicáramos, pues un poco también de tu formación como arquitecto, ¿no? Entonces yo creo que al tener este ojo entrenado para ver las perspectivas, para ver los planos, pues hace que puedas tener a lo mejor un poco de facilidad para hacer estas composiciones que pues de entrada son complejas, ¿no? O sea, sacarle el brillo a lo mejor a los globos que estamos viendo ahí, o también saber pues en qué orden los tienes que ir trabajando. Entonces, ¿cómo ves si vamos platicando de esto? Bueno, yo algo que me quedó de mis días de estudiante de arquitectura fue hacer una especie, forjar una especie de disciplina, porque tú sabes que es una carrera muy demandante, en especial los últimos semestres. Son muchas desveladas, hay muchos trabajos, muchas tareas que al menos cuando yo estudié, estaban basadas mucho en el dibujo, porque tenías que hacer planos. Todavía apenas estaba entrando AutoCAD y esta onda de imprimir los planos y hacerlos en computadora, pero pues a mí realmente me tocó muy poco de eso. Y me gustaba mucho hacer presentaciones también eh, de los proyectos que diseñaba en la escuela, ¿no? Yo creo que era donde me iba mejor. Eh, no sé, a lo mejor desde ahí había como una disposición a ver el detalle de las cosas, ¿no? O sea, es que una planta arquitectónica consta de muchos elementos, también su lectura, muchos símbolos. Entonces, probablemente algo de eso se me haya quedado a la hora de querer hacer una pintura, dado que yo siempre me he considerado una especie de alguien que sigue aprendiendo. Me gusta la postura del aprendiz, eh, me gusta esa como disposición a, a, a equivocarse y también a ir corrigiendo los errores. Entonces siempre he querido como aprender a hacer una mejor pintura. Y quizás los primeros parámetros que tuve fue a lo mejor hacer una pintura compleja, hacer una pintura que fuera un reto para mí, hacer una pintura que fuera difícil de igualar, ¿no? Entonces quizá a lo mejor las composiciones pues traen tantos elementos. Claro, sí, claro. Y es que, sabes, también te quisiera preguntar como, ¿en qué momento te empiezan a hacer esto del dibujo y la pintura? Porque pareciera de repente que hay estos como elementos juguetones, ¿no? Hasta cierto punto infantiles, porque vemos así o un juguete o vemos esto que te remite a lo mejor al paseo en el centro. A mí, luego pensé en Morelos, ¿no? Cuando ves estos globos que son como típicos de lo que venden ahí, pero pues, entonces como esa parte juguetona y que desde qué edad más o menos empezaste a crear o tener esta inquietud por pintar y plasmar eso. Entonces, que si desde niño lo traes
o ya hasta más de grande te diste cuenta que tenías la facilidad? No, desde niño me gustaba mucho dibujar. A mí me encantaba ir a las papelerías. Me encantaba ir a las papelerías y ver las cajas de plumones, de colores, de borradores, las cajas de lápices, todo. Me encantaba y si podía llevarme algo a la casa, pues qué mejor. Era el típico que dibujaba en las libretas de matemáticas y de español. Todas las páginas de atrás yo las tenía llenas de dibujos. Eso. Sí, entonces, claro, eso es un pasatiempo, digamos, como que podría decirse infantil, aunque ya he comentado también que la anécdota de que estaba con mis amigos en diversas ocasiones y ya ves que muchas veces te aburres cuando eres niño y no sé, y que estás, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces yo, vamos a dibujar. Y todos, ay no, qué aburrido. Y por supuesto nadie quería dibujar nunca, más Claro. que yo. Este, pero yo creo que cuando entré a la secundaria o en primaria y secundaria también era bastante, me hice bastante callejero y hacía deporte también, entonces no era el niño que se refugiaba tampoco en sus dibujos, en sus libretos. O sea, de hecho, creo que cuando volví a dibujar fue cuando estudié arquitectura y más que nada porque la carrera lo demandaba, ¿no? Aunque es otro tipo de dibujo muy, eh, pues no sé, es como estar adentro de un cuadrado, o sea, no Eso. puedes, no hay muchas libertades, tienes que atenerte a un programa, ¿no? Entonces, fue después cuando me encontré otra vez con la diversión que me daba dibujar, ¿no? Fue un hallazgo también como casi al mismo tiempo que cuando comencé a leer. Es Oh, ya. curioso, pero al mismo tiempo como que aparecieron esas dos actividades en mi vida y generándome mucho placer. Y yo creo que eso fue lo que me enganchó, el placer, poder pasarla bien haciendo eso, ¿no? Y para ese entonces, David, ¿qué estabas haciendo? O sea, ¿tenías a lo mejor otro tipo de trabajo con un horario regular o finalmente estabas buscando como qué hacer así in between en el tiempo? En realidad yo cuando estudié arquitectura, desde la mitad de la carrera estuve trabajando en algunas oficinas de ingeniería. O sea, yo pensaba estudiar ingeniería civil después de arquitectura. Según ese iba a ser mi camino. Ujú. Pero cuando tomé mi primer trabajo en una oficina también de ingeniería de detalle estructural, eh, comencé a comprarme algunos libros y me compré un libro de pintura de Gustav Klimt, Ajá. y eso me cambió la visión de las cosas. O sea, me dieron ganas pues, de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Los dibujos, las pinturas, todo eso tan maravilloso, cómo empezaba su obra de formación totalmente académica, haciendo este, alusiones históricas, pinturas de, pues, digamos, clásicas, hasta llegar a cómo se convirtió en un bombardero de color, ¿no? Al final. Me llamó mucho la atención y creo que ahí comencé a pensar en aprender a pintar, porque ni siquiera tenía la idea de lo que era ser un artista o alguien que se dedicara a ello. O sea, yo no estudié artes visuales, entonces mi camino es periférico hasta Ujú. llegar al día de hoy, ¿no? Eso. Y sí, trabajé un tiempo en ese tipo de oficinas, aprendí mucho y luego también me llené de muchas insatisfacciones. Y creo que mi acercamiento se dio cuando entré a trabajar en el Museo Marco. Ahí Ajá. yo considero que fue una escuela para mí, fue una gran escuela. Eh, Vi muchas cosas que suceden en el mundo del arte, vi la gente que pasaba por ahí, los artistas, los asistentes de los artistas,
la gente que mueve las exposiciones, todo el personal de administración del museo, el personal sí, del área de exposiciones donde yo trabajé. Yo trabajé como instalador de obra, entonces mover obra desde su recolección hasta su entrega otra vez al coleccionista, pues tú sabes un poco de eso y es un mundo, ¿no? O sea, es un mundo que no se termina. Y pues creo que eso más el interés que yo tenía en retomar el dibujo, retomar, más bien aprender a pintar, yo creo que fue lo que me acercó. Eso. Y yo creo que David, en algún momento, pues tu dibujo es la base, pues para todo lo demás que has estado haciendo y que de repente es un poco menospreciado la técnica, ¿no? Se considera el dibujo a lo mejor no tan sofisticado como pudiera ser el óleo o otro tipo de materiales, pero pues también si no traes un buen dibujo, pues es difícil que puedas tener calidad en otro tipo de técnica. Entonces, sí me gustaría que platicáramos un poquito de cómo fue para ti irte adentrando, pues por ejemplo, que si usas carboncillo, que si usas lápices de colores, y también cuáles son tus soportes, ¿no? Sí, bueno, yo comencé a pintar sin dibujar Okay. y con el tiempo fui descubriendo todo el potencial que había en el dibujo. Pero probablemente sí, mucha gente tiene una idea del dibujo como un anteproyecto de las pinturas, ¿no? O sea, casi todos los artistas que yo admiro, por lo general, tienen mucho trabajo de dibujo también muy interesante. Que bueno, a lo mejor también no es tan conocido, pero a mí me interesa el dibujo como pieza final. O sea, yo considero el dibujo como un camino para hacer piezas totalmente independientes de la pintura. Me gusta la posibilidad de, de hacer dibujos de una manera más rápida, en formatos más pequeños, de manera que pueda hacer series o conformar algunos polípticos. Y eso te ofrece otro tipo de lectura que a mí me parece muy interesante. De hecho, me parece algo muy cercano a la narrativa que uno encuentra en la literatura también. O sea, puede haber muchos pasajes Va. por medio del dibujo. Y la experiencia también, la experiencia al ejercerlo es muy diferente Te que quiero preguntar, que a mí me pareció, ahorita que hablabas sobre la literatura y los pasajes, bien interesante que tú tienes como estos estos cinco ejes temáticos o estos cinco narrativas en tus piezas que sigues trabajando y sigues evolucionando, ¿no? A lo mejor estamos acostumbrados a ver una serie que nada más tuvo su producción, termina y lo que sigue. Entonces, en este caso, me gusta tu propuesta de ir madurándola, de ir nutriéndola y de ir, pues quizá, abordándola desde diferentes puntos de vista. Entonces también quisiera que platicáramos tantito de eso porque, pues, bueno, para mí es hasta cierto punto novedad, ¿no? No me había tocado ver a alguien que tuviera este tipo de trabajo así. bueno, yo creo que eso responde a que son temas que en realidad me interesan y que tienen mucho que ver con mi persona. Entonces, eh, ciertos tópicos o ciertos intereses que uno tiene simplemente con el tiempo a lo mejor se van modificando, pero al menos no me ha tocado. Son pequeños universos que forman parte de un universo más grande, ¿no? Entonces están en constante relación, también interactúan entre ellos, ¿no? Y esto de irlos desarrollando no es algo deliberado, o sea, es algo que se da con el tiempo, ¿no? Uno también va cambiando sus posturas o va cambiando su modo de observar. O sea, a lo mejor en otras cuestiones, en otras situaciones de la vida, eso
no es tan práctico, pero yo siento que eh, en esta cosa llamada arte, donde lo que, lo que debe preponderar es la libertad, pues creo que uno toma sus propias decisiones. Eso, buenísimo, sí, claro. Y yo creo que si continuamos un poco con esto que estamos viendo ahorita en pantalla de tus series de aves, tío, yo recuerdo tus primeros cuadros de aves que eran un poquito más chiquitos y vamos a decir quizá un poco tímidos, a que luego, bueno, fuiste haciendo formatos más grandes, fuiste incluyendo figuras más complejas y narrativas también más complejas, porque ya jugaste a agregarle elementos como el pájaro de juguete o otro tipo de narrativa que sí se me hace como bien interesante tu evolución y quisiera que platicáramos un poquito de eso. En mi casa había, no, cuando yo estaba chico no había muchos libros de literatura en realidad. O sea, lo que habían eran enciclopedias. Eran libros de pasta amarilla y tenían de fondo tenían las figuras de una piel como de leopardo o de tigre, no sé, y una fotografía de un animal, por ejemplo, de un ave o de felinos, de reptiles. O sea, yo recuerdo que le veía mucho, o sea, me gustaba mucho esa enciclopedia y los animales siempre me han llamado la atención, aunque no soy precisamente alguien que le gusta tenerlos en su casa, ¿no? Me gusta verlos, me gusta mucho ver animales. Y también tengo una pequeña colección de libros de pájaros que he ido comprando con el tiempo. Y lo traía muy presente, como hemos comentado también, son muy aleccionadoras las dinámicas de, de supervivencia, de alimentación, de búsqueda de territorio, de dominio también entre ciertas especies. Sí. Eran temas que los traía yo muy, muy en la cabeza. Además, me parecía que los pájaros en sí representaban un reto a la hora de pintarlos, tanto por el colorido, por la meticulosidad, ¿no? El tipo de pincelada que te exige. Claro. Entonces, era una especie de medio para llegar a algo muy, muy preciso. Entonces, creo que eso me llamaba la atención. Me interesaba hacer un animal detallado. Entonces, creo que las aves tienen mucho atractivo, mucho más que un animal que tiene todo su pelaje, digamos, tanto más uniforme, dos, tres tonos, ¿no? Entonces, las aves como que ofrecían eso, o sea. Claro, claro, cierto Ahora, grado de complejidad. y la onda de los animales, de los juguetes, los pájaros de cerámica, todo eso, Uh-huh. pues yo creo que es como una manera de hacer un poco más, de expandir ese universo también. Es un Eso. mismo tema, pero como visto desde otra forma, desde otra perspectiva, ¿no? Desde Sí, otro claro, uso, tiene otra claro. utilidad, Y es que también tiene sabes, otra apariencia. sí, y es que sabes que aparte de la apariencia también nos remite, o bueno, en mi caso, a otros tiempos, ¿no? Porque pareciera estos adornos setenteros, o sea, me remite hacia la casa de mis Claro, abuelitos, que de repente sí veías estas como porcelanas o estos hasta juguetes que claro, tenían de claro. adorno, ¿no? Y Sí, entonces, claro. me encanta ver esas composiciones en las que dices, bueno, pues estás jugando aparte con el tiempo, ¿no? Eso. Y yo creo que también aunado a eso vale la pena que comentemos estos dibujos que has estado haciendo a través de pues este proyecto con el confinamiento, ¿no? Y decías, bueno,
no estás tan interesado a lo mejor en la figura humana, pero por otro lado, pues también a lo mejor este es el momento perfecto pues para romper con eso y explorar y experimentar a lo mejor algo que normalmente no harías, ¿no? Ujú. Sí, mira, cuando hice la exposición cuando me invitaron en Plaza Fátima a hacer la exposición individual en el 2018, yo sentí que ahí se terminaban algunas cosas y daba comienzo como otra etapa y lo he ido descubriendo poco a poco. Ahora con esta situación que estamos viviendo tan compleja, tan incierta, creo que se juntó también con mi entrada a la década de los 40. No sé, Claro. no sé si es una especie de crisis. Uno se va dando cuenta que va cambiando, su cuerpo, el cuerpo va cambiando, eh, tienes menos cabello que antes, o sea, ya tomas algo, a lo mejor algún medicamento para algo, tienes que cuidar un poco más tus hábitos, ya no te puedes emborrachar tanto como antes, las desveladas ya te pegan. Entonces, como que todo se juntó y comencé a ver mis fotografías, comencé a ver las fotos. Tengo una carpeta de fotos mías que he ido guardando y pues no sé, como que empiezas a notar cómo la persona que eras hace 10 años llega hasta el día de hoy y empiezas a ver cosas que se iban cambiando, ¿no? Entonces, creo que los dibujos buscan como que indagar un poco por ahí. Eh, Te dije hace rato que no me interesa dibujar personas. No es que no es que esté negado a dibujarlas, pero en realidad hay otras cosas que me llaman mucho más la atención y pues no hay tanto tiempo para hacer las cosas que uno quisiera. Pero en este caso creo que sí me di la oportunidad para como, como para escuchar algo, que, mm, mm, algo que andaba ahí rondando, haciéndome ruido en la cabeza. Y creo Eso. que un ejercicio de autorretrato no solamente te lleva a dibujarte, sino te lleva a pensar en ti también, ¿no? Y a reflexionar de muchas cosas que te están pasando. Y bueno, creo que también como parte de la exploración, el dibujo es una exploración, ¿no? Es pensar otra vez las cosas. Eso, eso. También elegí un formato pequeño porque también me impuse otra vez un reto. O sea, no es lo mismo dibujar un formato carta a meter algo de lo que tú eres en un formato de 10 por 10 centímetros, ¿no? Es el de estos dibujos. Claro, David. Y sabes que contrapuesto con este soporte que mencionas, que bueno, estamos hablando de un formato pequeño, esto luego se proyectó pues en este megamuro cultural del Museo Marco y pues ahora lo vimos en un formato pues muchísimo, muy extenso, ¿no? Entonces, también cómo fue para ti esto, ¿no? De a lo mejor tú saber que hiciste un trabajo de cierta forma para luego verlo en maximizado, ¿no? Bueno, yo cuando empecé a hacer los dibujos, la verdad no sabía que existía este proyecto, pero casi un poquito después se hizo la invitación a creadores, a artistas de aquí de la ciudad y también del país a participar en esta manera como de reactivar las actividades del museo y ahora también que Marco está pasando un momento también
pues muy difícil, muy crítico. Claro. Me pareció como una buena oportunidad para unirme, ¿no? Como, a esa dinámica y también para mostrar mis dibujos, lo que estaba haciendo. En ese entonces tenía yo creo que unos 10 retratos apenas y los envié. Y bueno, cuando supe que los iban a proyectar, pues, no sé, fue extraño verlos ahí, pero también fue agradable ver mi carota ahí en la pared. Y lo interesante es que siguen siendo dibujos pequeños, ¿no? Que Ujú. caben en la palma de mi mano. Y ahora verlos del tamaño de una pared también es algo es algo curioso, pero también es bonito para mí, mm, que se, que no se pierda como esos gestos, esos, esas líneas tan, ¿no? Que son tan particulares de los dibujos. Y sabes, David, a mí me parece bien interesante como tu punto de vista respecto a esta cuestión de la vida del artista, ¿no? Y también lo abordas desde la parte literaria, porque bueno, tienes este libro de Sí. Rey Bengala, pues es este personaje que pues a lo Ah, mejor tu visión del artista, de la vida del quehacer cultural, pues te llegó a inspirar como pues para hacer toda esta narrativa del personaje, ¿no? ¿Qué te parece si platicamos un poquito de eso? una novela finalmente también es un medio que también está en constante transformación, ¿no? O sea, no hay una definición precisa ni permanente acerca de lo que es una novela. Entonces, yo creo que se fue formando de pequeños episodios, recortes, fragmentos de cosas que yo veía, de cosas que yo escuchaba, de cosas que yo pensaba, ¿no? Hasta que de pronto, y después de mucho trabajo, conseguí darle cierta forma, ¿no? Una cierta lógica, ¿no? Y es que yo creo que la obra literaria, como también la obra plástica, te va diciendo en el proceso, ¿no? Tú estaba diciendo, todavía le falta, síguele buscando, síguele trabajando, y también llega el momento en el que te dice, hasta aquí, ¿no? Y tienes que ser lo suficientemente sensible como para decir, tengo que respetar que la obra me está pidiendo tal o cual cosa, ¿no? Fíjate que a diferencia del dibujo bueno, al menos en mi experiencia el dibujo es algo muy inmediato, ¿no? Es algo que va apareciendo según los trazos que estés realizando. O sea, no, al menos en la técnica que yo trabajo, así, dibujo directo con grafito o no sé, con carbón. O sea, Ujú. el resultado es inmediato, no. Pero con una pintura a veces parece que todo está saliendo mal. O sea, a veces parece que tienes que como que subir varios escalones y en el penúltimo todo empieza como a acomodarse. Pero si desistes antes de tiempo, puedes pensar que iba a ser una mala pintura y es un proceso curioso el de la pintura, porque no te permite ver el final hasta que llegas al final, ¿no? Y en la escritura también pasa eso. En la escritura a medida de que el tiempo transcurre, el tiempo de tu vida, ¿no? Mientras estás escribiendo algo, empiezas a ver un acomodo de las partes y también soluciones que no se pueden dar a menos que existan ciertos pasos anteriores, ¿no? Es, es- está, por eso a veces puede resultar muy frustrante el hecho de que las cosas no terminan de aclararse,
Entonces, si uno tira la toalla, a lo mejor antes de tiempo, no puedes ver realmente lo que iba a suceder. Es una cosa también que he aprendido en la pintura y en la escritura. El tiempo es muy importante. Tiene que pasar cierta cantidad de tiempo para que algunas soluciones aparezcan o se manifieste. Claro, y a lo mejor llegar a conciliar, y ha sido un tema recurrente también en estos conversatorios, el decir, bueno, la pieza me dijo hasta aquí, o yo ya estoy tranquilo con el resultado, ¿no? Y hasta aquí. Es momento de publicarlo, es momento de exhibirlo, es momento de dejarlo reposar y a lo mejor seguirlo trabajando más adelante también en esto que decimos del tiempo, ¿no? Que dices, y pasa, ¿no? Eso. Y sabes, en varias ocasiones en estos conversatorios he mencionado, pues, cómo el ojo del artista, pues, tiene esta capacidad para abstraer, y en tu caso creo que no es la excepción, o sea, puedes abstraer estas historias o a lo mejor estas situaciones en lo cotidiano que denotan en ti esta inspiración. Y quisiera que siguiéramos platicando respecto a esto de la inspiración y de la vida del artista. Aquí nos compartiste un poco unas fotos de tu espacio y de tu proceso creativo. Y para mí es la excusa perfecta para platicar un poco sobre, pues, cómo es la vida del artista, pues la vida del artista que vive del arte, ¿no? Por ahí comentábamos hace ratito, previo a esta transmisión, que pues de repente tenemos estos estereotipos o estos clichés de pensar en el artista bohemio que con solo crear es suficiente, o tenemos este otro que por poner así un rayadero, una servilleta, ya es una obra maestra y logra pues tener ahí como el ingreso suficiente para seguir viviendo. Y la realidad es que no es ni una ni otra, ¿no? Digo, quizá eh, Rey Bengala también por ahí viene un poco al caso con estos temas, pero pues qué mejor que tú nos platiques un poquito de cómo es para ti este proceso. Bueno, pues yo creo que como todas las profesiones, ¿no? O sea, también depende mucho de la situación en la que te haya tocado estar. Hay quien a lo mejor eh, tiene el soporte de su familia, ¿no? Un negocio familiar o alguien a quien, no sé, puedes tener apoyos de otras fuentes. Entonces, creo que ser artista o producir obras de arte o dedicarte al arte o decir que eres artista, eh, pues a lo mejor no tiene tanto que ver con el cómo solventas tus gastos, ¿me explico? O Sí, sea, puede ser de muchas maneras. O sea, a lo mejor hay quien tiene un trabajo de medio tiempo, a lo mejor hay quien da clases, más bien como que lo importante aquí es la constante en el trabajo. O sea, como dedicarte al 100 a esta actividad, o al menos en la mayor medida posible. claro. Yo siempre lo he visto como un trabajo y soy una persona que aprovecha las oportunidades de, que ofrecen las instituciones de cultura, privadas o públicas, por medio de convocatorias, de concursos de pintura, de becas. Y a mí eso en ocasiones me ha sacado de algunos baches también, ¿no? Algunos golpes de suerte, que cae algún premio de pintura o algún premio de un apoyo, no sé, para producción de obra, de producción artística. Yo considero que es muy importante participar, aunque
de 20 que metes pegue uno, pero creo que siempre hay que estar ahí buscando, porque es una manera de poder seguir trabajando, o sea, al menos un premio te ayuda a seguir trabajando, un Claro, premio te ayuda a seguir desarrollando tu trabajo y también a sumergirte también como en esa especie de circuito como más formal o institucional, si lo quieres llamar, pero yo claro. considero que es muy importante. O sea, bueno, al menos yo he tratado de apegarme a eso y pues bueno, Claro, es algo que te ha funcionado. es, Y es, sabes, es, David, yo creo que más que suerte, pues finalmente tú lo mencionas, o sea, ha sido tu constancia, ha sido que continuamente te estás preparando y pues sí, o sea, para que pasen las cosas, pues uno tiene que estar ahí, como dices, pues ok, pues hay que participar en lo más que se pueda y tener congruencia en esa participación en cuanto a que, pues bueno, no vas a meter a lo mejor trabajos que no sean congruentes con tu producción, ¿no? O sea, pues al final también ya a este nivel claro, claro. tienes muy claro tu narrativa o tienes muy claro por dónde va tus temas o tu forma de plasmarlos, ¿no? Aquí la constante es la producción. O sea, eso es como lo más importante, es en lo que, como que debes de estar enfocado, ¿no? Y Eso, luego ya como uno canaliza esa obra, pues ya es otro boleto. Digo, es parte de lo mismo, pero ya yo me acuerdo que, que una vez cuando fui a Oaxaca y allá vivía Mónica Villegas, que también fue mi jefa en el Museo Marco y una Marco, persona a sí, la que claro. aprecio mucho también. Ella estuvo trabajando, estuvo a cargo de la cortiduría y yo en un par de ocasiones fui y la visité y ella te presentaba a cualquier persona, o sea, cualquier persona y siempre decía, mira, te presento a tal curador o a tal artista, David, que también es artista. O sea, me gustaba mucho, valoro mucho que una persona sea tan compartida con sus contactos. Mucha gente no hace eso, mucha gente Sí, es como como que celosa, ¿no? Al eh, respecto. celosa de ese tipo como de actitudes, pero me acuerdo que en ese entonces estaba Felipe Ehrenberg sentado ahí en la curtiduría y Mónica me lo presentó. Ya empezamos a platicar y le compré su libro, un libro que se llama El arte de vivir del arte. Y me acuerdo que en ese libro hay una frase que dice que mayor producción, mayor proyección. Ya, Y pues no sé, se me quedó grabado y pues tiene mucha lógica, ¿no? eso, eso. Y sabes, David, yo creo que otra parte de ti es, pues, esta cuestión multidisciplinaria, ¿no? Pues escribes, tienes esta producción plástica, pero además, pues te involucras cuando son las exposiciones. Y por aquí agregué algo de este material porque, pues bueno, yo creo que esto también debe ser muy enriquecedor para ti, el poder, pues saber la cuestión técnica, decir, bueno, esta pieza puede ir por aquí, puede ir por acá, o te vas guiando para sacarle el mayor provecho a estas exposiciones. ¿Cómo ves si platicamos un poco de esto? Sí, claro, pues eso me hace volver al tiempo que estuve trabajando en el Museo Marco y todo el aprendizaje que uno tiene acerca de lo que hay tras bambalinas de una exposición, ¿no? Claro, Y que es también un aspecto bien importante a la hora de presentar eh, las obras, cómo se van a montar o cómo se pueden montar también. Y en este caso, en la expo de Plaza Fátima, de los colmillos del futuro vienen largos, yo me pegué mucho ahí a la
al proceso de montaje. Me tocó trabajar con un chico muy bueno, muy bueno, muy bueno en su trabajo, muy serio, muy profesional, llamado Asair Balboa. Él trabajaba en el equipo de Sara López. Sara López estaba en ese entonces encargada de Plaza Fátima. Y yo fui ahí a estar pegado con él, también porque traía yo muy clara la idea de cómo iba a montar ese políptico de dibujos, que es el que aparece en la foto. Sí. Eh, y también por la delicadeza del material, yo quería estar presente y quería es, como marcar la pauta de cómo era cuál era el orden, ¿no? De cómo se iba a montar eso. Y pues nada, creo que esto también es como, así me tocó, ¿no? Me tocó aprender eso porque trabajé en el museo. Y pues es algo que a lo mejor ahorita me puede servir también como para imaginarme cosas, para imaginarme cómo armar una serie de dibujos, a lo mejor saber cómo, a lo mejor alguien, bueno, no sé, yo puedo tener a lo mejor varias opciones en mi cabeza, pueden ir enmarcados, pueden ir simplemente pegados a la pared con alfileres o con pequeños clavitos, no sé, o sea, son cosas que aprendí en el museo montando obra y en especial también recuerdo una exposición de Jan Hendrix que me invitaron a montar en el museo, en el Centro Cultural Clavijero en Morelia. Ajá. Y ahí me quedó muy grabado, además de que soy súper admirador del trabajo de Jan Hendrix. Uh-huh. eh, Me quedó muy grabado cómo montaba sus polípticos de papel. Y era precisamente con alfileres. Algunos, ¿verdad? Sí, sí. Me tocó montar uno de esos, sí. Era una hoja muy ligera, pero eran como unas 20 o 25 que formaban una gran composición. Entonces, pues no sé, de ahí uno va aprendiendo mañas y tips. Claro, claro, claro. Te Entonces, vas especializando creo también. que todo suma, todo suma, todo suma y mm, no sabes realmente cuál es el momento en que vas a echar mano de esa información, pero por lo general llega. Definitivo, definitivo. Y sabes, en nuestro caso, pues te agradecemos porque con nosotros aquí en Puerta Rosa ya has impartido varios talleres pues, con artistas de nuestra comunidad y también en público general, pero aquí el tema es que finalmente yo creo que toda esta retroalimentación también para ti como docente hasta cierto punto, como maestro, que otros artistas te compartan sus puntos de vista, pues debe ser también muy enriquecedor, ¿no? Sí, claro. Eh, Mira, yo por mucho tiempo me había negado a esta actividad de, pues de dar clases, de enseñar un poco de lo que he aprendido, de lo que sé o de lo que hago. Eh, Porque sentía que era algo que me sacaba mucho de mi carril, ¿no? Y que me quitaba mucha energía. Porque de hecho una vez fui sustituto de una maestra de pintura y la verdad que sus alumnos me dejaron con la batería en 10%. Nada más para llegar a tu casa, Este, Vilma. sí, y no me quedaron muchas ganas de hacerlo otra vez, pero ahora que se dio la oportunidad de dar un taller de dibujo, me, me agradó mucho la idea porque sentía que podíamos hacerlo algo como una plática más cercana entre todos, ¿no? Eso. En una mesa, todos en una mesa, viendo imágenes
comenzando un dibujo desde cero, todos el mismo dibujo. Entonces me llamó mucho la atención la oportunidad y la invitación que me hicieron ahí en Puerta Rosa. Y el hecho también de trabajar con artistas ya serios, formales, pues creo que genera otra dinámica, ¿no? Digamos como que ellos van a lo que van y toman de ti lo que tú les puedes dar, pero tienen una gran iniciativa y también tienen una idea, muchas ideas claras acerca de lo que van a hacer. Entonces creo que eso ayuda a que las cosas fluyan mejor, ¿no? Ah, no es la clase en la que tienes casi que tomar de la mano a alguien o maestro, ¿me puede dibujar? No, o sea, acá ya hay un celo de cada quien quiere abordar su pieza, quiere abordar su reto y eso hace para mí la clase pues mucho más ágil, me ayuda a ayudarlas, ¿no? De una manera más eficaz. Y además para mí es súper interesante ver cómo cada persona ataca un problema de una manera distinta para llegar a un resultado similar. Y sabes, David, pues ya acercándonos a la recta final de este conversatorio, te quiero comentar que aquí en Puerta Rosa lo que tratamos de aplicar para tener soluciones ante esta situación del confinamiento y de la sana distancia y demás, ha sido montar las piezas de esta exposición de Resilience que tenemos actualmente en los vitrales o bueno, en los ventanales que dan hacia la calle Jiménez. Entonces, de esta forma hemos podido resolver en que el público y los transeúntes o las personas que están ahí de repente en el área, pues puedan tener este diálogo con la pintura y con las piezas, ¿no? Que no se pierda y no quedarnos solo con lo virtual. Entonces, esta semana te tengo la sorpresa que estuvo tu pieza exhibida y yo creo que la vamos a dejar una semanita más para que Ay, qué el padre, sí. público se pueda acercar por ahí. Y también hemos agregado dentro de la cédula un código QR para que la gente lo pueda escanear y accede hacia el recorrido virtual que hicimos al inicio de la exhibición. Entonces, con todo esto en Buenísimo. mente, gracias. Con todo esto en mente, sabes que quisiera que nos platicaras de tu pieza que ahorita estamos viendo en pantalla y que pues te agradecemos que nos hayas facilitado para exhibirla pues en esta exposición. Esa pequeña pintura la hice, la comencé a hacer en los primeros días de que se anunciaba la pandemia. Eh, por ahí de marzo, finales de marzo, fui a uno de mis últimos eventos como públicos, la feria del libro de la Van Leer. Y ahí ya empezaba la paranoia de que hay mucha gente, no hay que agarrar las manijas de las puertas. eh, y después de las presentaciones de los libros, hubo algunas como eventos, una carne asada, o una fiesta, no sé. Y también llegaron muchos de los expositores estaban, que tenían presentaciones de sus libros. Y yo ahí ya empezaba a no saludar a nadie y estarme lavando las manos porque ya venía esta ola fuerte, pero ya estábamos ahí, ¿no? Y yo quería ir a la feria de Uban Leer del libro. Y ese fin de semana yo recuerdo que ya llegué a mi casa muy escamado, con, con muchas noticias, como fue al principio, ¿no? O sea, Claro, lo peor de lo peor está por pasar, ¿no? claro. Y yo estaba un poco alterado también.
Y entre las cosas que hice como para abstraerme y evadirme un poco, pero sin dejar de ser productivo, fue hacer esa pintura de una rosa, ¿no? Sí, Por la misma naturaleza de la configuración que tienen las flores, los pétalos, todas las hojitas, como que ese tipo de trabajos requieren mucha concentración, pero también mucha tranquilidad, o generan también, ayudan a generar cierta como calma. Entonces, para mí fue como un medio para poder no estar, para dejar de pensar un poco en las cosas que iban a suceder, ¿no? claro. Y también en la paranoia que yo traía un poco al inicio, porque, pues bueno, creo que a todos nos pasó eso, ¿no? Entonces, cuando se dio cuando ustedes me hicieron la invitación para participar en la exposición, justo con el tema de adaptarse a los cambios a pesar de las circunstancias, uno tiene que encontrar la manera de seguir, ¿no? Y Claro. dije, mira qué curioso, yo estoy trabajando, como te comenté, me acuerdo, estoy haciendo esta pintura justo como con esa intención, o sea, ¿no? Y le digo, bueno, voy a participar con ella y a mí me gustó mucho, es una pieza pequeña, pero creo que tiene un trabajo muy concentrado, bastante colorida, ¿no? Y es como un solo elemento, ¿no? Es un botón de flor y pues está ahí, ¿no? Con Claro. todo su cuerpo, pero también como que es una presencia, es una presencia. Se ve muy bien, por cierto, ahí en el muro, Eso, acá. Sí, pues ahorita ahí detrás de lo ti. descolgué del Betanal y lo quise agregar aquí para el conversatorio. Y sabes que, bueno, te agradecemos mucho tu participación y la de estos 20 artistas que pues finalmente para nosotros es un registro histórico del momento que se está viviendo, o sea, porque pues finalmente lo vamos a recordar yo creo que por el resto de nuestro tiempo y también, pues como tú bien mencionas, pues es una situación artística que también se está empezando a dar, ¿no? Y quisimos sumarnos y no nada más sumarnos, sino ser pues de los primeros en tener estas propuestas. Y aparte, a mí me tocó ver el recorrido virtual que diste cuando hicieron la inauguración. Eh, y volvemos a lo mismo, la variedad ¿cómo te diré? De discursos, ¿no? Cada De, artista. de discursos, sí, exactamente. La manera en cómo cada quien expresa su sentir, ¿no? Y también dependiendo la técnica que cada artista maneje. Pues hace también como una lectura eh, abierta, más abierta de la situación, ¿no? Claro, De, hay como son diferentes, muchos puntos de vista en un mismo momento, en una situación similar, ¿no? Con miedos parecidos, con incertidumbres también que van por los mismos caminos. Entonces, pues es bastante oportuna, ¿no? Una exposición con esa temática, pero también como con la idea, creo yo, no solo de retratar un momento, un mal momento, sino, bueno, al menos para mí, la pintura que yo hice, o sea, también como creo que trata de manifestar como cierta fortaleza, ¿no? O esa actitud que generalmente
tomamos para sobrevivir, ¿no? Entonces, o para sobrevivir a una situación y Claro. salir de ella, ¿no? Salir adelante, definitivamente y totalmente de acuerdo contigo. Finalmente, por eso lo nombramos Resilience y toda la idea, pues, ha sido a través de la resiliencia. Y con esto en mente, te hago la última pregunta ya para despedirnos. ¿Cómo sales de esta, David? ¿Cómo sales de la pandemia? ¿Cómo te sientes ya al siguiente paso? Porque, bueno, ha sido algo que también hemos querido transmitir al público, que pues bueno, como sociedad vamos a salir adelante y la verdad es que también con esta exposición fue una invitación a tener los ojos puestos hacia lo que sigue, ¿no? No quedarnos nada más con el fake news o nada más quedarnos con el miedo o nada más quedarnos con la incertidumbre, sino pues más bien es esta mirada hacia cómo vamos a evolucionar de esta situación. Y en tu caso, ¿qué nos puedes contar? Honestamente no sé muy bien qué va a pasar. Creo que me queda claro que el mundo ya cambió, que de aquí en adelante todo va a ser nuevo, todo va a tener diferentes métodos, pero creo que no hay de otra más que adaptarse, ¿no? Adaptarnos, tratar de seguir haciendo lo que nos interesa. Yo, a mí realmente mi trabajo como pintor, como alguien que escribe, como alguien que dibuja, me da mucha, me da mucho de dónde agarrarme para pensar pues que sí hay mañana, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues vamos a tratar de hacer bien las cosas y a cuidar a la gente que está cercana a nosotros. Eso. Y te digo, mantener una actitud optimista. Claro, claro. Y con eso en mente, pues no me queda más que agradecerte, David, tu tiempo y tu generosidad para compartirnos toda esta información. Y pues te esperamos pronto por aquí, por Puerta Rosa. Sabemos que esto va a pasar y va a pasar de la mejor manera para todos. Tenemos fe y aquí nos veremos. Pues muchas gracias a ti, Isaac, por invitarme a platicar. Muy a gusto contigo siempre. Eres una persona que sabe llevar muy bien las cosas, muy profesional. Igualmente, Alma Rosa. Y pues de igual manera, sabes, David, pues nos estamos ya acercando a la recta final de estos conversatorios porque tanto la estadía de la exposición como la verdad, la lista de artistas ya estamos por cumplirla y por cerrarla. Y, y pues bueno, vienen otras cosas, vienen otras actividades y pues también queremos agradecer al público que nos ha estado acompañando a través de todas estas transmisiones y pues bueno, pues los esperamos pronto por aquí. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Igualmente para ti y a los que se quedaron a escuchar la charla hasta el final, pues sí se merecen una cerveza, aunque sea. Te la van a cobrar, ¿eh? Estoy seguro que te la van a cobrar. Pues ya nos veremos pronto entonces. Que sea un buen Así es, pretexto. totalmente. Gracias, muy a Gracias a gusto. ti. Bye Gracias. bye. Bye.